Hermanos, buenos días. Que la gracia y la paz del Señor esté con cada uno de ustedes en este día. Como siempre, un gran privilegio que el Señor me permita estar aquí, no solamente de parte mía y de mi familia, sino también de parte de la misión, a quien amorosamente sé que ustedes apoyan y tienen también en sus oraciones. Así que reciban un fraternal saludo de parte de ellos. Hermanos, me quiero gozar hoy con ustedes en esta preciosa porción de la Escritura que ya leímos, esa parte final del libro de los Hechos donde Pablo va rumbo a Roma y algunos lo han llamado el naufragio de Pablo. Vamos a tener una rica experiencia porque nos vamos a profundizar en el pasaje y en alta mar también, a ver cómo Dios trata con el corazón de sus siervos. Vamos a ver a Dios grande como siempre y vamos a ser edificados y salir de este lugar mirando más al Señor Jesús. Quiero que oremos antes de comenzar, porque ya sabe, nuestro hermano leyó, entonces vamos a ir abordando el pasaje según lo vayamos viendo, ¿ok? Oremos juntos. Amado Padre Celestial, gracias nuevamente por el privilegio que nos das de poder estar ante el estrado de tus pies en este día para ser edificados a través de tu bendita palabra. Tú demandas de nosotros un culto razonable, el cual solo es posible si tu Espíritu Santo opera en nuestras vidas. El más inteligente de nosotros no es capaz de comprender las profundidades y las riquezas de tu palabra, al menos que el Espíritu Santo lo ilumine. Por lo tanto, Señor, en esta mañana reconocemos nuestra total dependencia de ti. Y te pedimos que por favor ilumines nuestra mente, que también calientes nuestros corazones, pongas nuestros afectos a arder de amor por ti y transformes nuestra voluntad. De manera que el ser integral nuestro se rinda a tu señorío y a tu majestad. Y al salir esta mañana, salgamos no solamente asombrados, sino también maravillados del Salvador glorioso que tenemos. Que al salir de este lugar no hablemos tanto del sermón como de ti. Ayúdanos en el nombre poderoso de tu Hijo amado. Amén. Hermanos, hay una leyenda venezolana de dos indígenas de distintas etnias que se enamoraron perdidamente. Ellos decidieron desafiar sus familias producto del gran amor que se tenían. Cuenta la leyenda que en las aguas de un extraño lago, ellos decidieron sellar su amor con un beso y con la promesa de escapar de sus familias. El océano, que escuchó lo que querían hacer, se enterneció por la pasión de aquellos amantes. Dice la leyenda que él decidió ayudarles a huir entonces. Los tomó entre sus corrientes y los fundió entre sus aguas para siempre. Ella, dice la leyenda, siendo de sentimiento frío, se convirtió en un agua azul. Él, siendo de sentimientos y pasiones fuertes, se convirtió en un agua oscura y turbia. Y aunque ellos eran tan diferentes y de diferentes familias, ellos terminaron unidos para siempre. La unión de estos dos amantes, según la leyenda, aún se deja ver en nuestros días. Ese famoso encuentro se puede ver en un puente, llamado el Puente de Angostura, en la ciudad de Guayana. Ella se llama Caroní y él Orinoco. Esta encantadora leyenda hace una referencia a un fenómeno natural que se llama confluencia. La confluencia ocurre cuando dos cuerpos de agua se unen en un mismo cauce. Bueno, quienes ven esta maravillosa o este maravilloso fenómeno suelen decir que estos dos gigantes cuerpos de agua, estos dos importantes ríos, parecen tomarse de la mano para danzar por el camino que el Señor les ha trazado, el Creador les ha trazado. Así que siempre hay un asombro feliz de todo turista que pasa
por aquel lugar. No sé si alguno de ustedes han podido estar allí. Yo sí, es fenomenal. Pero debo decir que no toda confluencia es igualmente asombrosa, ni mucho menos hermosa. Hay confluencias que en vez de despertar nuestra admiración, despiertan nuestros temores y nuestras pasiones más bajas. Me refiero cuando la confluencia es un río de problemas, de dudas, deudas, enfermedades y peligros inminentes que se toman de la mano para desembocar en un gigantesco mar de problemas que hoy vamos a llamar crisis. Hablo de esas temporadas en las que usted y yo solemos exclamar como el salmista exclamó en el Salmo 5, oh Dios, ¿y tú hasta cuándo? Hablo de esos momentos donde parece no haber salido o no haber salida y el corazón comienza a hacer esas preguntas incómodas que nosotros no nos atreveríamos a hacerle ni siquiera a nuestro mejor amigo, pero que están allí, son fastidiosas, son desalentadoras, son preguntas reales. Preguntas como, por ejemplo, ¿verdaderamente tiene sentido confiar en Dios en este momento? ¿O hace alguna diferencia real aferrarnos a sus promesas? Hermanos, si usted está pasando por esto hoy, o si ha pasado, y sé que sí ha pasado por eso, quiero decirte que la palabra de Dios hoy viene a nuestro auxilio, porque el pasaje que vamos a considerar nos enseña que cuando la tormenta arrecia, cuando la noche es oscura y larga con intimidad y la muerte respira cerca de nosotros, hay una sola cosa que hace la diferencia: confiar en Dios y en sus promesas. Y yo sé que usted dice, esta es la historia trillada de confiar en Dios. La vieja verdad de siempre, confía en Dios. Pero el problema con esta verdad no es que sea difícil de entender, es que al corazón le cuesta creerlo. Y una y otra vez debemos ponernos delante de ella y confiar en que la gracia de Dios la aplicará en nuestros corazones, porque eso es lo que hace la diferencia, confiar en Dios y en sus promesas. Vamos a considerar el pasaje partiendo de dos principios, ¿verdad? Esos principios lo vamos a ir desarrollando. Un principio es un principio en sentido negativo y el otro en sentido positivo. Ya usted lo irá comprendiendo. El primero de ellos es este: cuando perdemos de vista las promesas de Dios, las crisis traen un profundo abatimiento. Eso es un principio y se lo quiero dejar claro nuevamente. Cuando perdemos de vista las promesas de Dios, la crisis trae un profundo abatimiento. Abordemos nuestro pasaje. Lucas comienza contándonos en el versículo 1 que cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos otros presos a un centurión llamado Julio de la compañía Augusta. Hermanos, el viaje de presos a Roma era algo acostumbrado en aquellos días. Los viajes debían planificarse cuidadosamente, básicamente por tres cosas. Número uno, porque tenían que usar una embarcación que ya tenía un plan y una ruta preestablecida. Número dos, tenían que considerar la época del viaje porque algunas ocasiones eran más peligrosas. Y número tres, debían cuidar que ningún preso se les escapara, porque si no ellos pagarían con sus propias vidas. El encargado entonces de nuestro viaje es el centurión llamado Julio. La historia dice que pertenecía a una compañía, la compañía Augusta. Eso es la policía imperial. Esa es la policía que se encarga básicamente de los secretos de Estado, de cuidar la salud y la seguridad, nada más y nada menos que la del emperador. Así que aquí tenemos a un hombre calificado, listo para emprender un gran viaje. Lo que sucedía en el puerto también era todo un espectáculo. Imagínenlo por un momento. Un montón de gente, en este caso un montón de presos, emprendían un viaje y la mayoría de ellos era un viaje sin retorno. Porque el destino de estos hombres, en su mayoría, estaban ya sentenciados. La mayoría de estos presos iban a terminar en la atracción de algún circo mortal
iban a terminar siendo el almuerzo de alguna fiera salvaje o en el espectáculo del Circo Máximo en Roma, que era una atracción sangrienta. Así que puede imaginar la escena, es un momento tenso, es un momento donde hay ansiedad, despedidas nostálgicas, y si usted ha visto alguna película con un puerto y marineros, usted sabe lo que allí sucede, ¿verdad? Bueno, el viaje es común, es el viaje típico, pero en el viaje hay un personaje que no es común, es Pablo. Pablo junto a otros se embarcan, según el versículo 2, puede verlo conmigo, en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia. Ahí están Pablo y Lucas, acompañado por un querido amigo llamado Aristarco de Macedonia, que ha sido un buen compañero de Pablo en todas sus persecuciones anteriores y será un buen compañero de Pablo en la estadía que tendrá en Roma. Así que bueno, aquí están nuestros viajeros, están las condiciones, el momento es importante. Y la primera parte del viaje luce sin contratiempo. Al otro día, en el versículo 3, dice Lucas, llegamos a Sidón. En Sidón resulta que hay un grupo de creyentes o una iglesia cristiana que quiere recibir a Pablo. Lo interesante es que Julio trata humanamente a Pablo y le permitió que fuese a sus amigos para ser atendido por ellos. Eso es algo inusual. Un capitán de este calibre no dejaría ir a un preso tan importante porque se le puede perder en la isla. Sin embargo, vemos cómo la gracia de Dios está en Pablo, se ha ganado el cariño y el respeto aún de todos los centuriones y le deja que se vaya. Pero así como vino la dicha de compartir con sus amigos, también comenzaron rápidamente algunos contratiempos. Ellos de Sidón salen y mire lo que hacen. Haciéndonos a la vela desde allí, navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. Habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Lo que Lucas dice es que ellos comenzaron su travesía por el mar Mediterráneo, bordando la zona nordeste del mar. Ellos comienzan su recorrido y llegan a un puerto importante, el puerto de Licia. Ese puerto era importante porque allí había una flota importante, la flota del grano imperial. Es decir, una flota de barcos que comerciaba granos desde Egipto hasta Roma. A ellos hacían esa ruta. Bueno, en ese puerto, nuestro centurión Julio tenía una tarea importante. La tarea era encontrar una nave de carga que les permitiera trasladar los presos hasta Italia. Él tenía que hacer un contrato con el capitán de la nave, poner las condiciones y decirle, de ahora en adelante, si mis presos van en este barco, yo soy el capitán del barco. Y en efecto eso fue lo que sucedió. Mire lo que dice el verso 6. Y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. Hasta ahora el que tiene el liderazgo de este barco y de todo el viaje es Julio. Bueno, mire lo que dice en el versículo 7, porque ahí vemos que comienzan algunos pequeños peligros. Navegando muchos días despacio, llegando a duras penas frente a un puerto llamado Nido, porque nos impedía el viento, navegamos a Sotavento de Creta, frente a Salmón, y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Bueno, el viaje ha tenido algunos retrasos de tiempo, y estando en Buenos Puertos, se detuvieron mucho más tiempo. El problema es que este retraso aparentemente inesperado los pone en un conflicto. Ahora ellos se tienen que enfrentar con el peor enemigo de la navegación y de los marineros, el invierno. Las aguas torrenciales estaban por llegar. Y Lucas, para explicarnos la temporada en la que estaba, dice que había pasado ya el día del ayuno. En esa ocasión el ayuno se celebró el 5 de octubre. Y normalmente los navegantes dejaban de navegar finales de septiembre hasta marzo, ¿entiende?
Era tan peligroso que la mayoría de los navegantes se paraban 6 meses, porque las aguas eran formidablemente fuertes. Así que el punto es aquí que si ellos continuaban con el barco y con el viaje, les agarraría el invierno en el mar y eso traería buenos o grandes desastres. El peligro es inminente y ahora aparece Pablo para amonestarles. Y según tenemos allí la escritura, les amonestaba continuamente. Había una preocupación en Pablo. Una y otra vez les exhortaba diciendo esto, verso 10. Varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas. Si usted pudiera subrayar eso en su Biblia, estaría bien. Pablo hace buen juicio, uso de la sabiduría, además que él era experto, ¿no? Porque él básicamente ha tenido ya 3 como naufragios y no quiere uno cuarto. Entonces, haciendo uso del buen juicio, le dice, mira, si continuamos el viaje a esta fecha, habrá mucha pérdida. Y dice, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras personas, que básicamente dice es nuestras vidas. En otras palabras, si seguimos, vamos a morir. Eso es lo que sucederá. Bueno, algunos comentaristas piensan que Pablo fue proféticamente avisado y vio como un profeta lo que iba a ocurrir. No estoy de acuerdo con eso. Juan Calvino, por su parte, dice que lo que Pablo está haciendo aquí es evitar tentar a Dios después de celebrar el día del ayuno. Es decir, entrar en alta mar bajo semejante peligro literalmente es tentar a Dios. Otros piensan que Pablo simplemente está haciendo uso de la sabiduría y la experiencia. Ciertamente puede haber algo de verdad en cada una de estas opiniones. Pero creo que Pablo tiene una visión incompleta de lo que va a suceder y de lo que está sucediendo. Parece que Pablo ha olvidado algo muy importante. Hace 2 años atrás, mientras él estaba preso en Cesarea, de donde salió, por cierto, el Señor Jesús una noche lo visitó y le dijo que tuviera ánimo. Le dijo, ten ánimo, porque como has testificado fielmente de mi causa en Jerusalén, así has de testificar también en Roma. Nos preguntamos si entonces Pablo está siendo simplemente sabio y prudente, si no quiere tentar a Dios como dice Calvino, o si por el contrario tenemos a un hombre que está lidiando con un corazón lento y olvidadizo para recordar las promesas de Dios ante los peligros inminentes. Esta es una conclusión que cada lector tendrá que llegar. Pero yo quisiera preguntarle a usted, ¿piensa que Pablo, nuestro viajero, había alcanzado toda la madurez que necesitaba ya? ¿O por casualidades necesitaba experimentar la antigua lección que Dios estaba siempre al control de su vida, indistintamente de la circunstancia? Vamos a verlo. En el versículo 11, el centurión oye lo que Pablo dice. Sin embargo, daba más crédito al piloto y al patrón de la nave que a lo que Pablo decía. Y siendo incómodo el puerto para invernar, la mayoría acordó zarpar también de allí, por si pudiesen arribar a Fenice, puerto de Creta que mira al nordeste y sudeste, e invernar allí. El centurión, con mucho respeto, escucha al experimentado Pablo. Muy bien, pero hay una realidad a la que enfrentarse. El puerto de Buenos Puertos no tiene las comodidades ni la seguridad para pasar allí un largo invierno. No había forma de abrigar el cargamento de trigo. 6 meses bajo la lluvia era perder el cargamento imperial de trigo. Eso es un gran problema. Además que el puerto no tenía la seguridad como para cuidar la nave y mucho menos a los pasajeros y a la tribulación. Así que el centurión piensa y dice, no tenemos otra opción, hay que movernos. Vamos a ir a un viaje 65 kilómetros hasta Creta y confiemos en que todo saldrá bien. Al principio todo parece ir bien.
En el versículo 13 sopla una brisa del sur, y pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero en el versículo 14 vemos que no mucho después de haber arrancado, nuestra nave experimenta un fenómeno natural típico de ese lugar. Ellos empiezan a sufrir un viento huracanado. El viento se llama Euroclidón, que básicamente significa un viento del nordeste. Esa era su ruta y era típico. Bueno, lo agarraron. Pero mire lo que pasa allí. El efecto es inmediato. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. El viento huracanado atrapó y golpeó la nave con tal furia que el capitán perdió el control de la nave y no tuvo más ningún otro remedio que dejarse llevar por la mar. ¿Hay algún navegante entre nosotros? ¿Alguien ha estado mar adentro, sin control en una nave, simplemente dejándose llevar a la deriva? ¿Ninguno? Bueno, eso es algo terrible, eso es algo muy, muy desagradable. De allí la experiencia nuestra de decir, estoy en un mar de aflicción, estoy en un mar de problema. El mar abruma, el mar angustia, el mar hace sentir que somos verdaderamente insignificantes. Y con toda esta narrativa y estos pequeños detalles, Lucas no simplemente está mostrando su capacidad en navegación, ni su conocimiento en navegación. Él quiere que vivamos el momento porque realmente es una crisis terrible. Versículo 16. Y habiendo corrido a sotavento de una pequeña isla, llegamos a Clauda. Con dificultad pudimos recoger el esquife. Lucas lo que está diciendo es, el momento era terrible y se iba poniendo peor conforme pasaba el tiempo. Las olas eran tan fuertes y el viento era tan violento que tuvimos que recoger un bote salvavidas que normalmente viaja al lado de la nave, porque literalmente o se estrellaba contra nosotros o se hundía por las olas. Tuvimos que recoger el esquife. Y eso lo hicimos con gran dificultad. Ahora piense por un momento el momento. El mar bamboleando la nave, fuertes vientos, tratando de levantar un esquife seguramente lleno de agua, con un suelo que se mueve, un viento que golpea. Lo que quiero que vea era que el momento estaba lleno de estrés y por supuesto agotamiento físico. Bueno, una vez que ellos suben este bote salvavidas, lo cual fue una obra bastante fuerte, estaba a punto de comenzar aún una tarea mucho más compleja. Ellos tienen temor de dar en un banco de arena y lo que hacen es reforzar el barco de proa a popa con una cuerda. De punta a punta refuerzan las cuerdas. Eso es una hazaña extraña en navegación, pero lo que nos puede estar indicando es que tenían miedo de estrellarse y de partir la nave en dos. Iban a alta velocidad, iban fuera de control. Ellos tenían miedo, dice aquí, de golpear con la Sirte, que es un banco de arena famoso. Entonces ellos arriaron las velas y quedaron a la deriva. O como dice la Nueva Versión Internacional, ellos echaron el ancla flotante y dejaron que el barco fuera a la deriva. No se estrellaron, pero los problemas apenas están comenzando. Llegó la noche, están en alta mar, están en la deriva. Lucas no escribe nada de lo que sucedió en la noche, como para que simplemente nuestra imaginación solo perciba o imagine cómo fue aquella larga noche. Tuvo que haber sido una noche tormentosa, por supuesto. Oiga, no había instrumentos de navegación, la luna y las estrellas tapadas por las nubes. El momento es tenso, agotador y terrible, era un momento oscuro. Pero lo que sucedería el día siguiente era peor aún. Mire lo que dice. En el versículo 18, básicamente vemos que el viento huracanado cambia de categoría, hablando en términos modernos. Cambió de categoría y siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a lijar.
La situación, hermanos, es extrema. Ahora, lo que Lucas nos está diciendo aquí es, ya la tormenta no se está lidiando solo en el externo del barco. Ahora en el interno del corazón comenzó la batalla. ¿Sabe por qué? Porque ellos comenzaron a botar o a lijar las cosas de la nave. Eso lo que significa es que comenzaron a lanzar la carga pesada. ¿Por qué harían eso? ¿Por qué deshacerse de la carga pesada en medio del mar? Porque tenían miedo a hundirse, obviamente. Pero conforme iban pasando las horas, el momento se les vuelve más tenso. Y mira lo que dice en el versículo 19. Al tercer día, 3 largos días de tormento, con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave. Oh, hermanos, ellos no solamente botan la carga pesada, sino que los marineros llaman a toda la tripulación a participar en el terrible momento. Ahora tienen que botar los aparejos de la nave, es decir, el palo largo de la nave, donde va la vela mayor que se une a la verga, eso lo botaron. Eso era del tamaño de un árbol y 276 personas lo echaron a la mar. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Botaron el freno de la mano. ¿Qué les está pasando por la mente? Dicen los comentaristas que saben de navegación. Bueno, la escena es clara. Hay pánico entre ellos. El pánico los dominó. Y no solamente la nave está sin freno, ellos están fuera de control. ¿Puede haber algo peor, hermanos? ¿Se puede poner peor el momento? Sí. Verso 20. Y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. 3 días sin luz, en una oscuridad total, donde no podías ni siquiera ver tu propia mano. Hay una terrible y espantosa noche en aquel mar, pero también está la oscuridad de la muerte en aquellos corazones. Ya los tomó. Y no solamente a los presos, ni a los marineros, ni a Julio. Él dice aquí, habíamos perdido toda esperanza. Eso implica a Lucas, el escritor inspirado, a Pablo, el apóstol de los gentiles, y a Aristarco, un siervo fiel, se habían echado a morir. Le pregunto a usted, ¿tuvo Pablo presente en ese momento la promesa de Dios de que lo llevaría a Roma? Yo sé que eso fue hace 24 meses, pero la promesa estaba. ¿Qué piensa usted? ¿La habrá olvidado? ¿O simplemente dudó por las circunstancias? Oh, nadie está aquí para juzgar a Pablo. Lo que queremos concluir es que Pablo también sentía como nosotros. Además, Pablo no es el único que lidia con la duda en la Escritura. Moisés también lo hizo. Él no le habló a la peña, él golpeó a la peña. Gedeón también lo hizo. El hombre que Dios llamó para libertar a su nación, una y otra vez pidiendo por favor confirmación de que su presencia estaría con él. ¿Y qué hablar de Elías, por ejemplo? De Abraham, de Isaac. Todos esos hombres prominentes en las Escrituras y usados por Dios grandemente están lidiando con la duda en sus corazones, al igual que usted y yo. Ahora permítame explicarle cómo funciona esto en su propio corazón, ¿sí? Porque tal vez usted dirá, nunca me montaré en un barco,
y menos de carga imperial. Entonces, ¿cómo funciona esto en mi corazón? Es más, yo voy a dejar que John Bunyan le explique cómo funciona eso. En el libro El progreso del peregrino, él habla de la lucha del cristiano. Usted lo sabe, hay una lucha particular entre el cristiano y la desesperación y la duda. La desesperación, él la representa como un gigante que golpea a sus cautivos, es decir, a cristiano y esperanzado. Los golpea, hermanos, los golpea con furia. ¿Y sabe dónde lo golpea? En una mazmorra, en un castillo. ¿Y sabe cómo se llama el castillo? Duda. Y la paliza es tan grande que le da la desesperación, que lo deja prácticamente sin aliento. Y el disfrute de este verdugo de la desesperación es golpearlo y golpearlo hasta amargarle la existencia. La duda es un verdugo que golpea y golpea cada vez más fuerte su corazón y mi corazón. Por eso el principio que les dije cuando comenzamos, cuando perdemos de vista las promesas de Dios, las crisis pueden producir un profundo abatimiento, aún en el corazón de un hombre como Pablo, como cristiano y esperanzado del progreso del peregrino. ¿No lo va a hacer contigo y conmigo? Por cierto, ¿sabes cómo lograron salir cristiano y esperanzado de aquel problema y de aquel castillo de la duda? Una noche, mientras Cristiano oraba, se recordó que al comienzo de su camino se le entregó una llave, la llave de la promesa. Y con esa promesa abrió la celda y todas las puertas que le conducieron a la libertad. ¿Sabes cómo va a salir Pablo del problema en el que está metido? Y no el problema de la tormenta, porque esa la controla el Señor de las tormentas. ¿De esta tormenta? Vamos a verlo. Vamos a verlo. Y este es mi segundo punto para usted. Cuando tenemos a la vista las promesas de Dios, las crisis traen grandes victorias. Hay un giro drástico en la historia de Pablo. Hay un giro dramático más bien en la historia de Pablo. Ante una multitud de personas quebrantadas de terror, con sus corazones desesperados, ansiosos, debilitados, sin comer, fatigados, sin dormir, y nosotros lo entendemos. Ante un escenario como ese, con la idea de pensar que van a morir ahogados, Pablo se levanta, se pone de pie entre ellos, versículo 21, y comienza a hablar esto. Habría sido, por cierto, conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Algo le sucedió a Pablo de un versículo a otro. ¿Dónde estaba este hombre? El mismo que en el comienzo del viaje dijo: veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo del cargamento y de la nave, sino también de nuestras propias vidas. Ha corregido su visión. Algo sucedió en este hombre que ahora con determinación les asegura que ninguna pérdida de vida habrá. ¿Cuál fue la fuente de aquel cambio? ¿Cuál fue la fuente de aquella entereza y ese sublime carácter que lo diferenció del resto? Bueno, Pablo mismo nos dice cuál es la fuente. Versículo 23. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, oiga bien, de quien soy y a quien sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo.
Seguimos de noche. El sol no ha amanecido en la tormenta, pero el sol de justicia ahora alumbró el corazón del siervo. Dios, a través de un mensajero celestial, alumbra el corazón de este siervo que estaba desesperanzado, que sabía que perdería la vida y ha venido a hacer algo en su vida. ¿Sabe lo que vino a hacer el ángel? A recordarle la antigua promesa. Pablo, no temas. Es necesario que comparezcas ante el César. Pablo, las anclas de la nave se van a perder, pero este es el ancla del que tú te tienes que aferrar. Pablo afirma tu fe o tu esperanza a la inmutabilidad de una antigua promesa. Pablo, bancos mortales de arenas, tormentas feroces, vientos huracanados, no anulan el plan del Señor. Vas a Roma. Hermanos, oiga, yo digo, imagine el momento. Pablo está orando porque dice que ciertamente le dieron o le concedieron las almas o las vidas de los marineros que andaban allí con él y de los tripulantes o pasajeros. O sea, que él estaba orando. Él estaba pidiendo por esas vidas y se las concedieron. Ahora aparece el ángel en un momento tan tenso y solo le dice lo que ya se le había dicho. ¿No le ha pasado a usted? Eso no es frustrante. Hermanos, si eso no viene con la gracia de Dios poderosa y desbordante, eso frustra. Usted ha estado metido en un mar de problemas y viene al pastor o viene al hermano o viene al líder y el líder le dice, confía en Dios. Usted dice, vaya verdad que me estás diciendo. Pero es que no hay otra cosa, hermanos. Por eso dije, verdad fácil de entender, difícil de creer. Un hombre del tamaño de Pablo no necesitó otra revelación más. Oiga, necesitó que el mensajero le recordara la vieja frase. Como diríamos nosotros en buen venezolano, la vieja confiable. Confía en Dios, que Él prometió llevarte a Roma y lo hará. Si Pablo hubiese mantenido su alma firmemente anclada en aquella promesa, piense conmigo, ¿qué le sucede a usted cuando la crisis llega y usted comienza a dudar? Estamos seguros que la furia de la tempestad que vivió Pablo hubiese sido la misma. Los nudos del viento no hubiesen cambiado. Hubiese sido la misma cantidad de olas, no hay ninguna duda. Pero el huracán que le asoló el corazón por tantas noches y tantos días no hubiese sido el mismo. Las olas enormes que golpearon la nave no hubiesen disminuido su tamaño, claro que no. Pero con la promesa presente, las arremetidas furiosas de la desesperanza no hubiesen arremetido contra aquellas almas como lo hicieron, al punto de echarse a morir. Ciertamente hubiesen habido pérdidas materiales, no hay duda, pero no pérdidas espirituales. Ciertamente la lluvia caería igual, pero no la misma cantidad de lágrimas. Hay una diferencia cuando se confía en Dios y cuando no se confía. Hay una diferencia cuando estamos firmes y aferrados a una promesa y cuando no. ¿Piensa que lo mismo le sucede a usted, hermanos? Cuando la situación en la que usted se encuentra es peligrosa, por lo general usted suele descuidar las dulces promesas que el Señor ha dejado en su palabra. Entonces usted cree o piensa que la crisis viene a destruirle, pero la crisis no viene a destruirle. La crisis viene a confirmarle que la promesa es verdad. El mar de Pablo no era el lugar donde él moriría, era el lugar donde él crecería en confianza. Es lo mismo como decía el hermano temprano en el Salmo y los navegantes.
El mar de la dificultad, el mar del problema, no es el lugar donde vamos a morir, es el lugar donde vamos a crecer. Ahora, ¿es pura doctrina esto? No, es tan real que de aquí en adelante vamos a ver a Pablo completamente transformado. Y el lector dice, ¿de dónde salió este hombre? ¿Dónde estaba? Vamos a ver lo que sucede ahora en Pablo, luego que el Señor aplica la promesa con gracia a su corazón. Lo primero que vemos en Pablo ahora es confianza. Ay, no hay nada que se necesite más en la crisis que confianza, hermanos. Y ahí está Pablo confiado. Con una confianza capaz de impartir aliento a los que están con él. Eso es grande. Es grande ver a un hombre envuelto en una crisis grande, alentando a otros hombres en crisis. Eso es gracia en un hombre. Versículo 25, por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios, que será así como se me ha dicho. Con todo es necesario que demos en alguna isla. El hombre lleno de confianza anima a otros. Y alguno de ustedes puede decir, bueno, ya el viaje está terminando. Hermano, ya lo peor pasó. Pero es que lo que estoy viendo aquí es que el asunto se está poniendo peor. Conforme se agudiza la crisis, la gracia se desborda en este hombre y es maravilloso, ¿lo ve? No se agota el grado de gracia. Conforme va remetiendo la crisis, la gracia se desborda más y más en este hombre. Es que lo que estamos viendo aquí es un hombre pequeño y su Señor grande. Así que no hay nada que temer. Mire, venida la 14ª noche. Imagínese usted espera que cuando el ángel diera la noticia, al día siguiente llegaran a Malta. Pero es que no han pasado por lo menos 10 días, quizás un poco menos. Y están allí, siendo llevados a través del mar Adriático. A la medianoche, los marineros sospechaban que estaban cerca de tierra. Versículo 28. Y echando la sonda, hallaron 37 metros de profundidad. Y pasando un poco más adelante, volviendo a echar la sonda, hallaron 27 metros de profundidad. Y temiendo estrellarse con una área rocosa que hay allí todavía, que se llama Punta de Coura, ellos echaron las 4 anclas. Tiran las 4 anclas por la proa y esperaban con ansias a que llegara el siguiente día. Sin embargo, ahí hay un hombre con confianza. Lo otro que vemos en Pablo es influencia o liderazgo. Mientras ellos esperaban que amaneciera, mire el verso 30. Entonces los marineros, procurando huir de la nave y echando el esquife al mar, es decir, el bote salvavidas que habían recuperado, ¿recuerda? Bueno, los marineros, mire lo que hacen, aparentaban como que querían largar las anclas de proa. Pero Pablo dijo al centurión y a los soldados, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvarse. Los marineros están asustados. Los marineros experimentados, que deberían ser los últimos en abandonar el barco, tienen miedo. Su liderazgo claudicó cuando la crisis lo superó. Julio brilla por su ausencia. Pero ahora Pablo no solamente está alentando, ni dando consejo como al principio, ahora está controlando la situación. Apareció el representante cristiano en el barco y les dice, si los dejas ir, ustedes no se podrán salvar. ¿Sabe lo que hacen los soldados? Los soldados han escuchado la voz de este hombre llena de una convicción profunda y van y cortan el barco y lo dejan perderse. Es decir, ellos apostaron todo a lo que Pablo estaba diciendo. La única esperanza de salvarse en términos materiales lo cortaron. Los soldados están diciendo, si este hombre no tiene la razón, nos moriremos todos. Pero vamos a hacerle caso, porque parece que su Dios está con él.
cortaron las amarras del esquife, vaya eso, y la dejaron perderse. Influencia y liderazgo. Qué gran lección nos da Pablo aquí, cómo liderar en la crisis. Pero no solamente hay influencia, también hay una convicción que da ejemplo. Es un hombre ejemplar. Verso 33. Cuando comenzó a amanecer, Pablo exhortaba a todos a que comiesen diciendo: este es el 14º día que veláis y permanecéis en ayuna sin comer nada. Por tanto os ruego que comáis por vuestra salud, pues ni aun un cabello de la cabeza de ninguno de vosotros perecerá. Hermanos, casi 15 días sin comer. Cuando hay una crisis profunda, el hambre se corta. El problema es que se debilitan y se enferman. Pablo les da la instrucción: tienen que comer. Y como un buen judío le dice: ningún cabello de sus cabezas se perderá. Eso suena maravilloso. Eso es convicción. Pero la convicción se vuelve un ejemplo en el versículo 35. Y habiendo dicho esto, tomó el pan y dio gracias a Dios en presencia de todos, y partiéndolo, comenzó a comer él. El hombre de la confianza, pues le dio hambre. Es una escena. Lucas es maravilloso. Lucas lo que nos está diciendo es: mira el corazón de este hombre, en verdad le dio hambre y dio el ejemplo. No solamente mandó a comer, él comió y se sentó a comer y dio ejemplo. Y el momento es un momento donde la gracia de Dios se ve claramente, porque dice que cuando todos los pasajeros vieron a Pablo darle gracias a Dios y tener tan buen ánimo, ellos también recuperaron su ánimo. Versículo 36: teniendo ya mejor ánimo, eran todas las personas de la nave, 276 personas. Y ya satisfechos, aligeraron la nave, es decir, botaron el trigo. Para nada, al final lo perdieron. Botaron el trigo imperial. Cuando se hizo de día, no reconocían la tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar si pudiesen la nave. Cortando pues las anclas que quedaban, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón e izando al viento la vela de proa, enfilaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hincada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Ese lugar hoy se conoce como la Bahía de San Pablo. Es un lugar turístico que las personas lo ven. Y obviamente ya saben por qué se llama así. Así que ya está llegando el final del viaje, por lo menos hasta Malta. Y podríamos decir que la situación para Pablo está mucho más clara. Lo que el ángel le dijo está por suceder. Ellos van a encallar. Pero en el versículo 42, los problemas para Pablo no han terminado. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fugase nadando. O sea, usted está en la historia, ¿no? Usted está siguiendo la historia y tú estás en el drama allí y dices: ya se acabó, y lees el 42 y dices: oh, ¿de verdad, Señor, tú amas a Pablo o lo odias? ¿Cuántas pruebas y cuántas aflicciones? Pablo en 2 de Corintios dirá que cuando estuvo en Asia, él perdió literalmente, junto con su equipo misionero, toda esperanza de vida. A fin, dice él, de que nuestra confianza no esté en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Esa siempre fue la gran lección de Dios con Pablo: confiar. Hay que matar a ese viejo hombre, quitar toda esperanza en ti, para que pongas plena confianza en el Dios que resucita a los muertos. Esa fue la gran historia de Dios con Pablo, y es la gran historia de cada cristiano con su Señor. Es
matar al viejo hombre hasta que confíe plenamente en él. Bueno, vamos a hablar, claro. Los soldados romanos dicen, si estos hombres se lanzan por las aguas, se van a ir. Y si ellos se van, nosotros morimos. Así que la solución es, matémoslos a todos. Calvino dice que aquí hay una fotografía clara de la crueldad del corazón del hombre. ¿Cómo se atreven a siquiera pensar en matar a aquel que los ayudó en el momento más difícil de su vida? Pero ahí tenemos un retrato del corazón del hombre que no tiene gracia. Y cuando lo contrasta con el corazón de Pablo, lleno y desbordado de gracia, solo suspiramos. ¿Temería Pablo en ese momento? ¿Qué piensa usted? Tal vez sí. Tal vez las palabras del ángel todavía estaban allí y estaba seguro. Así que Dios arregla el asunto en el versículo 43. Toca nuevamente el corazón del centurión Julio, quien aparece por allí otra vez. Queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento y mandó que los que pudiesen nadar se echasen primero y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas y parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Hermanos, ha sido una gran lección la que nos ha dado este tremendo viaje. ¿Ves cómo termina la historia? La historia termina con que todos se salvaron. Todos salieron a tierra. Cuando una crisis golpea con sus olas, y permítame hacer la ilustración, y pasamos por alto las promesas del Señor, el corazón se hunde en una terrible tormenta. No importa si es el corazón de Lucas, de Aristarco, de un hombre fuerte como Julio, o de nuestro apóstol a los gentiles Pablo, sucede igual, se hunde. La ansiedad gobierna, la duda hace reaccionar de manera extraña y extrema, el miedo dicta el pulso del corazón, se pierden las esperanzas y la crisis se vuelve una tragedia. Eso es lo que pasa. Aún un hombre como Pablo luchó con la duda en momentos de gran peligro. ¿Sabes qué nos dice eso? Hay una patente allí, una verdad patentada allí. Óigala bien, ningún hombre, ni siquiera Pablo, tiene dominio propio sobre su corazón. Sencillamente ningún hombre puede rescatar su propio corazón. La salida, el rescate y la ayuda siempre debe venir de afuera. En este caso, de la gracia de Dios que se desborda a través de la obra de Jesús. Pablo, en medio del naufragio mortal, recibe la visita del ángel. El ángel no le dice nada nuevo. El ángel le dice simplemente: irás a Roma. Recuérdalo. Pero eso bastó, mis hermanos. Eso bastó. Piénsalo. Confía en Dios. Fue suficiente. Solamente él recordó que Jesús era el Señor, que no había perdido el control sobre su vida, ni sobre las circunstancias de su vida, que la promesa que le hizo seguía vigente. La tormenta empeoró, el viento no cesó, las olas no dejaron de golpear, la nave se partió, pero el corazón de Pablo se afirmó en la promesa del Señor. Y eso lo cambió todo, recuerde. Transformó el miedo en confianza, el pánico en palabras de aliento y la desesperación en un ejemplo de fe inconmovible. Pablo recordó las promesas del Señor. Cristiano y esperanzado salieron del castillo de la duda
con la llave de la promesa. ¿Qué tiene que hacer usted en medio de la crisis? Señor, que tu gracia se desborde en mí y me ayude a confiar en el antiguo precepto, en la antigua promesa de poner mi confianza en ti. Solo una frase para terminar con usted, hermanos. La diferencia entre naufragar desesperados y navegar esperanzados no fue la magnitud de la tormenta, ¿se dio cuenta? Ahí no estaba la diferencia, sino en si tenemos a la vista o no las promesas del Señor. Eso es lo que hace la diferencia. Así que, hermanos, recuerde usted las palabras del ángel: tenga ánimo, porque la palabra de Dios no se hunde. Y si la promesa no se hunde, su vida tampoco se hundirá en aquel que prometió.